Bien. Que te decía, estos métodos, ahí me escuchás, ¿no? Tu micrófono lo tenés apagado. Ahí está. Lo que pasa es que tenía el audio de la computadora encendido y te iba a hacer eco, lo estaba apagando. Ah, ok. Bueno, esto es un método estático. ¿Hay clases que son directamente estáticas? Sí. O sea, todo lo que esté dentro, jamás vas a crear un objeto de esa clase, porque al ser una clase estática, no vas a poder crear directamente. Mirá, por ejemplo, si le ponemos static acá, vas a ver que acá ya rompe, porque dice no se puede crear una instancia de la clase estática auto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no existen objetos de las clases estáticas. Aunque las clases de instancia puedan tener métodos estáticos. ¿Sí? Okay. Es útil. Puede servir. Hay otro tipo de clase que se llaman clases abstractas. Esas no las usamos, pero existen. Y otra más que se llaman parciales. Clases parciales. También existen y no las usamos. Las clases abstractas definen los nombres de los métodos, pero no las implementaciones. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a tener líneas de este estilo dentro de una clase abstracta, así, sin la definición, sin la implementación, ¿no? Okay. Solamente la interfaz, ¿sí? Lo que se puede acceder desde afuera de una clase se le llama interfaz. ¿Sí? A los métodos se les llama interfaz. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen los demás objetos de comunicarse con ese objeto. ¿Estamos? De igual manera que vos tenés en un auto, la interfaz de un auto con un usuario, con una persona que está conduciendo, es el volante, los pedales y la caja de cambio y el freno de mano. Esos son las únicas maneras que vos tenés de comunicarte con el motor y con los demás componentes del auto, internos. ¿Sí? Okay. Pero vos no te metés en cómo funciona internamente el motor. ¿Sí? Esto de las clases abstractas, los métodos también tienen que ser abstractos. Y fíjate que ahí ya no me dice, che, tenés que implementarlo. Acordate que implementación era la solución o el código particular que va adentro. ¿Lo ves? No se implementa. Porque es abstracto. ¿Y para qué sirve esto? No viene el caso. Pero básicamente, en ocasiones, en el trabajo no usamos esto, olvídate. En ocasiones es útil solamente tener en una clase la interfaz y en otras clases las implementaciones. ¿Sí? Eso nos da pie para que veamos otra cosa más que se llama herencia, que se utiliza bastante en la programación orientada a objetos. Te había dicho que hay otra más que son las clases parciales. Partial. Okay. Que básicamente te permite definir a la clase en dos lugares distintos. O sea, yo puedo agarrar acá, definir otra vez la clase auto. ¿Entendés? Suponete que en una parte de la clase auto quiero definir solamente las propiedades y en la otra solamente los métodos. Entonces vos, Jesús, vas a programar los métodos y yo voy a escribir las propiedades. ¿Sí? Parciales. A mí me toca la parte más fácil.
No, igual, de todas maneras, con las propiedades se pueden hacer validaciones antes de setearlas. O sea, los getters y los setters no se quedan acá solamente, se pueden hacer más cosas, ¿sí? Que solamente esto. Pero en principio lo más básico de los getters y los setters es, bueno, obtenerme el valor y setearle el valor, ¿sí? Que viene de afuera. Pero las clases parciales, que tampoco las utilizamos en el trabajo, te sirven para definir una clase en dos archivos separados, en dos archivos físicos separados, ¿no? Pueden estar ensamblados, ¿no? Pero bueno, no viene el caso. Después, quizás más adelante, veremos qué son los ensamblados. Que estos son solamente conceptos que no vienen al caso, ¿no? Pero en fin, tenemos una clase de instancia, una clase estática, una clase abstracta y una clase parcial, ¿no? Esos son los distintos tipos de clases que tenemos. Las que nosotros más utilizamos son las clases de instancia, en donde para utilizar esa clase hay que instanciarla, hay que crear un objeto, y las clases estáticas, en donde solamente creamos funciones, cosas que me pueden llegar a servir, pero no hace falta crear un objeto para hacer eso, ¿no? Okay. En fin. Ahora bien, get, vamos a poner esto como estaba. Esto vamos a ponerlo así, como estaba. La implementación también. Acá me está rompiendo public class. Esto. Punto y coma. Ahí está. Fíjate que algo que te permite el Visual Studio, está bueno, es poder achicar la vista. Claro, ahí está. ¿Verdad? Esto lo hago yo de histérico, nada más. Yo las propiedades las pongo todas así, porque yo soy bien cuadradito, ¿no? Pero esto no es algo que vos tengas que hacer, ¿no? Pero nada más. Y acordate que esta es un campo, porque no se puede acceder desde afuera. Mediante los... Claro. Ojo que a las propiedades, si no las estableces como públicas, tampoco vas a poder desde afuera, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos la clase, hay una cuestión relacionada con herencia. ¿Qué quiere decir herencia? Fíjate que nosotros en la clase, en el auto Toyota, tenemos más métodos que los que nosotros definimos. Equals, getHashCode, getType, y bueno, y estos y toString. ¿Sí? ¿De dónde salen esos métodos si nosotros no los definimos? Estos métodos por defecto los hereda de la clase Object. ¿Qué quiere decir heredar? Quiere decir que cuando una clase hereda a la otra, la clase heredada va a tener los mismos métodos y propiedades que la clase de arriba, ¿sí? Suponete que nosotros creamos... ¿Hay más cosas que nos permitan movernos en la realidad que no sean autos? Sí. ¿No? Yo qué sé. Sí. Public class trend. Public class motocicleta.
Entonces, nosotros vamos a ver que a tren le vamos a poder mandar el mensaje rodar, a motocicleta también. A los tres, tanto a motocicleta como a tren y auto, le vamos a poder preguntar acerca del combustible, ¿no? Claro. Porque los tres, bueno, el tren es eléctrico, El tren no. El tren no, salvo que pero. sea uno que tiene la locomotora adelante. Claro. De los ¿Verdad? viejos. Bueno, en Argentina siguen estando. Eh, los que tengan locomotora, los trenes de carga suelen tener locomotora. Sí. Si tiene combustible, rodar. ¿Sí? Más allá de que sean de acero las ruedas, pueden rodar igual. Pero en fin, hay cosas que son comunes a distintas clases. Hay cosas que son comunes a distintas clases. Entonces eso las podemos poner en una clase y que las demás clases la hereden. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que tiene combustible, la voy a sacar directamente, tiene combustible, ya no va a estar más en auto, pero vamos a tener que crear una clase que le vamos a llamar public class y que se llame, por ejemplo, transporte. Entonces, transporte va a tener un método que se llama tiene combustible. Y ahora bien, acá hay una cuestión. Cada transporte, motocicleta, tren o auto, pueden hacer distintas cosas de manera interna para evaluar si tienen combustible o no. ¿Sí? Okay. La mecánica de un auto, la mecánica de una motocicleta y la de un tren son distintas. Sí. Por lo que la implementación del método para cada caso puede ser distinta. Más allá de que el mensaje que vos les puedas mandar a cada uno de ellos sea el mismo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros todavía no establecimos cómo heredar a la clase transporte, pero yo te quiero mostrar que a Toyota ya no le podemos preguntar más por tiene combustible. Claro. Pero si auto hereda de transporte, que se establece de esta manera, fíjate que Ahora sí. Para arriba sí. ahora yo le puedo preguntar a auto si tiene combustible. Y fíjate que la clase en donde está ese método originalmente es en la clase transporte, no es en la clase auto. ¿Ves ahí? Sí, sí, lo vi. Como en la clase toString no es en la clase auto, sino que es en la clase object. La clase object es la clase que está por encima de todas. Ok. ¿Sí? Y todos los objetos heredan de esa clase. ¿Estamos? Bueno. Entonces, esto es herencia. Esto es para que sepas más que nada de dónde salen esos métodos que estaban ahí. Claro. ¿Nosotros utilizamos herencia en el trabajo? Casi nada. Son herramientas muy potentes del lenguaje orientado a objetos, de la programación orientada a objetos, pero nosotros, no, más allá de que tenemos una herramienta que es la orientación a objetos, no la usamos tanto, ¿viste? Ok. No usamos de herencia, no usamos cosas de la programación orientada a objetos que son más finas, son más elegantes y que te permiten estructurar el código de una manera más prolija. No las usamos, ¿no? Buscamos hacer el código obviamente prolijo, pero no metiéndonos tanto con la orientación a objetos como tal.
Entonces, no es que nosotros andamos creando clases y digo, no, esta la va a heredar a esta, no andamos haciendo ese modelado así. Sí. Pero es útil que lo sepas, porque si realmente querés a programar bien orientación a objetos, tenés que saber herencia, tenés que conocer estas cosas, porque si un día querés trabajar por cuenta propia y querés hacer un código bien estructurado, usando objetos, tenés que aprovechar esas virtudes de la orientación a objetos que te permiten básicamente escribir menos código. Porque yo acá a motocicleta le tendría que establecer el método tiene combustible, a tren también, y ahora, utilizando herencia, solamente Claro, bastará con dos que... puntitos y ya. Exactamente. Sí. ¿Ves? Entonces la idea de una buena práctica, ¿cuál es? Es siempre escribir menos código, ¿no? No dejando de lado la claridad. Porque yo digo, no, yo voy a escribir menos código, pongo todo en una línea, un chorizo, no se entiende nada. No. O sea, mantener un equilibrio entre la claridad y la cantidad de código. Las demás clases, la clase motocicleta en este momento no tiene nada, pero si yo creara una instancia de motocicleta, como todavía no le puse para que heredara de transporte, no le puedo preguntar si tiene combustible. Ponte, a motocicleta le colocamos el tanque. Sí. Lo del tanque. Ahí se le coloca también al auto 2 puntos motocicleta. Claro. Sí, 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 sí. La manera de heredar es con los 2 puntos. La manera de heredar, ¿eso me preguntaste? Sí, sí, sí. O sea, algo así que ponte que puedes heredar 3 cosas. Auto, 2 puntos transporte, 2 puntos motocicleta, un ejemplo. Ah, si vos me preguntás si se pueden heredar varias cosas a la vez. Sí. O sea, a ver, bancame un segundo, porque yo tenía entendido, a ver, separando por coma, vos podés heredar varias cosas. Okay. A ver, si es así. No, no es así. C# no es un lenguaje que permita multiherencia. Okay. ¿Qué quiere decir? Que no puede heredar de varias clases, Sí, sí. solamente de una. Java, tengo entendido que sí puede heredar de varias clases. ¿Sí? Un comportamiento similar son las interfaces, que no utilizamos en el laburo, pero que también son muy útiles. Las interfaces solamente son cosas así, public, no es una clase, sino que se le llama interface, y ponerle transporte. Fíjate que ya te lo colorea de una manera distinta. Okay. Me tira la bronca porque ya hay una clase que tiene el mismo nombre, pese a que esto es una interfaz, no es una clase, pero son dos cosas que tienen el mismo nombre, entonces no se puede. ¿Sí? A las interfaces generalmente se le pone una I adelante. ¿Sí? Esto como regla, Okay. generalmente. Nosotros utilizamos interfaces, sí, pero no las definimos, las utilizamos de otra manera. Pero sabéis que existen, y lo que quiere decir las interfaces son más o menos parecidas a las clases abstractas que te decía hoy, que definen comportamientos pero no lo implementan. Bueno, vos con una interfaz, lo único que definís es esto. Esto. Definís comportamientos. Y vos decís, Okay. ¿para qué me sirve eso? Bueno, tiene su utilidad, obviamente, ¿no? No lo hicieron porque estaban sin hacer nada. Dije, vamos a crear esto para ver que sí, a ver si a alguien le sirve. No. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Es que toda clase
que herede una interfaz debe implementar dentro de sí misma el método que hereda de esa interfaz. Por ejemplo, yo digo que acá intransporte, ¿no? Lo que sí se permite es que una clase pueda heredar varias interfaces. ¿Sí? Entonces acá esto puede estar separado por coma y yo puedo poner otras interfaces más. Ok. Y enumerable, por ejemplo. A ver si me deja. O me dice que... Bueno, hay otras, se pueden heredar varias interfaces. No así varias clases a la vez. ¿No? Acá me está tirando una bronca y me dice que tren no implementa el miembro de la interfaz tiene combustible. ¿Qué quiere Tiene que decir tirarle esto? Que lo que el yo tengo que bullet. hacer es, dentro de tren, es public bool tiene combustible e implementar a la interfaz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que bool rta false.return rta, por ejemplo. Y fíjate que ahí ya no me dice nada. Entonces, si yo sé que ahora elimino la clase transporte. Si yo sé que la clase motocicleta hereda, tiene la interfaz y transporte. La clase tren también y la clase auto también. Todas las clases que heredan de una interfaz están obligadas a implementar ese método. Y vos decís, ¿pero qué gano con eso? ¿Para qué me sirve la interfaz entonces? Bueno, me sirve porque estoy definiendo un comportamiento que todos tienen que tener. O me aseguro que todos van a tener el mismo comportamiento. Okay. Entonces, como todos van a tener el mismo comportamiento, a todos les puedo mandar el mismo mensaje. O sea, ¿qué quiere decir mandar el mismo mensaje? Quiere decir invocar el método que tiene internamente. ¿Sí? Acordate que los métodos son la manera que vos tenés de comunicarte con el objeto, ¿no? Sin saber necesariamente cómo están implementados internamente. Entonces, motocicleta, tren y auto pueden implementar de manera distinta al método tiene combustible. O sea, los tres entienden el mismo mensaje, pero los tres pueden implementar el método de manera distinta. ¿Entendés? Esto es la implementación, lo que va adentro. Yo acá estoy poniendo para que no rompa el código, ¿no? Porque me dicen, mira que no lo está implementando. Entonces, para que me deje de molestar, le pongo esto y ya está. Pero básicamente, los tres entienden, tanto motocicleta como tren como auto, entienden el mismo mensaje. Si yo a los tres les pregunto por ¿tiene combustible? Como los tres heredan de una interfaz que tiene esta línea de código que ya me asegura de que quienes las hereden tienen que implementarlo, entonces yo me aseguro que heredando una interfaz, los demás pueden preguntarle por eso, ¿no? Pero bueno, te repito, interfaces nosotros no definimos. La usamos mucho. No las definimos. Las usamos cuando, por ejemplo, yo puedo crear acá un transporte. Pero acá tenemos un tema. Si los interfaces no son instancias, ¿no? O sea, una interfaz no realiza acciones. La realidad es esa. Entonces, si yo digo acá, ¿qué voy a crear? New y transporte. No tiene sentido. Me dice, no se puede crear una instancia de una clase abstracta o interfase. Y transporte. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es crear una instancia.
crear una instancia. Dice cualquier cosa. De la clase auto. ¿Y por qué se vale esto? Porque auto hereda de iTransporte. ¿Sí? Esto ya es demasiado. Sí, Me parece que ya te estoy quemando el sí, cerebro. ¿No? sí, ahí sí, pero sí, ya entendí. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Te voy a meter una palabrita más y con esto ya te detono. Esto se llama polimorfismo. Polimorfismo quiere decir básicamente que distintos objetos entienden los mismos mensajes. Ok. Decimos que dos clases son polimórficas porque entienden el mismo mensaje. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una colección de cosas, por ejemplo, suponete que tenemos una lista, list, esto sí lo usamos, de iTransport. Y ponemos transportes. New. Un segundo porque. New. Fíjate que esto sí se puede hacer. Yo estoy creando una lista de transportes, pero no de una clase auto, motocicleta o lo que fuere, sino estoy creando una lista de iTransportes. Y a mí en esa lista me van pasando distintos trenes, distintas motocicletas y distintos autos. Instancias, ¿no? Y después yo agarro esa lista, for each, y transporte, in transportes, me rompe. Acá me está diciendo que no se puede porque ya está Por teniendo eso, por falta acá. la S, ¿no? No, me está diciendo porque este nombre ya está en una clase de Ah, arriba, ok. ahí adentro, ¿me entendés? No puede tener el Ok. mismo nombre. Entonces vamos a ponerle móvil, yo qué sé. Parece un celular, pero no. ¿Móviles con B corta o larga? No, también. Está bien, ¿no? No soy profesor de literatura. No, móviles sería en inglés con B larga, ¿no? Sí. Pero bueno, móvil, algo que se puede mover. Entonces vos fíjate, como yo sé que los tres heredan de transporte, a los tres les puedo preguntar por tiene combustible. Tiene combustible. Y fíjate que ya no sé si a lo que se lo estoy preguntando es un auto, un tren o una motocicleta. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Por qué? Porque los tres heredan de esta interfaz. Y como heredan de una interfaz, la interfaz sí o sí te obliga a que vos tenés que implementar el método. Si no, Ok. directamente no podés compilar el código. Te aparecen esas rayitas rojas y te dice, mira, no lo estás implementando. Y hasta que no lo haces, el Visual Studio te va a Te va a perseguir tirar razón. de cama. ¿Eh? Pero en fin, esto para que sepas cuando veas cosas de este estilo, ¿no? Y Con digas la I. esto, con la I adelante. La I se le pone por una cuestión de buenas prácticas. Se lo podés Claro. no usarlo y es igual. Pero generalmente se pone una I para dar a entender de que es una interfaz. Además de que el Visual Studio ya te lo colorea de una manera distinta. Fíjate que ya no es este verdecito, sino que es un verde más Más claro. claro, un verde más lima, ¿viste? Sí. En fin. Entonces, distintos objetos son polimórficos por el hecho de que pueden recibir los mismos mensajes. ¿A qué se refiere con recibir los mismos mensajes? Quiere decir que tienen los mismos métodos, pero Claro. los implementan de manera distinta. ¿Qué quiere decir que los implementan de manera distinta? Que motocicletas dentro de tiene combustible puede hacer otras cosas
tren dentro detiene combustible, puede hacer otras cosas, y auto también. ¿Viste como vos agarrás un celular y tenés el reproductor de música? Agarrás un Walkman y tiene el botoncito de reproducir también, al igual que el celular. Claro. Ambos son polimórficos. Entienden el mismo mensaje, el cual, reproducir. Pero la implementación es distinta para cada caso. El Walkman hace otra cosa, que es totalmente mecánica, y el celular hace todo digital. Okay. Son polimórficos porque entienden el mismo mensaje, pero las implementaciones de esos mensajes, que son internas, que vos no las ves porque no te interesan, son distintas. ¿Sí? Así que bueno, esta fue bastante intensa la clase, por lo que la clase, no me refiero a programación, sino lo que vimos hoy. Así que lo que voy a hacer, ahora me tengo que poner a hacer los ejercicios, porque yo doy, y después me tengo que poner a idear ejercicios como para que más o menos puedas entender lo que se hace, ¿no? El día de mañana, si Dios lo permite, yo te voy a... vamos a ver un servicio que hice en el laburo. Okay. Y ahí vas a entender un poco mejor cómo aplicamos esto, ¿no? Y te vas a dar cuenta que olvídate de herencia, ¿no? Te vas a olvidar de un montón de cuestiones. Pero, fíjate, por ejemplo, nosotros que hoy utilizamos la clase de Datetime, ¿viste? Sí. O no es una clase, es una estructura. Acá te dice struct. Struct son otros tipos de datos que básicamente no tienen métodos dentro, sino que solamente tienen propiedades. ¿Sí? Entonces, Datetime, sí, esta sí es una clase, pero fíjate que recién esto dice representa una instancia. Bueno, vamos con otra. String. Mira, nosotros utilizamos el string de dos maneras. Uno, como tipo de dato primitivo, y dos, lo podemos utilizar como clase. Solamente que la clase empieza con mayúscula. El tipo de dato primitivo con minúscula. Pero fíjate que son dos cosas distintas. Sí. ¿Sí? Y los colores distintos. Exactamente. Y fíjate que la clase string tiene métodos estáticos. Es decir, yo no tengo que crear una clase, una instancia de la clase string, pero puedo acceder a distintas cosas que estas sí las utilizamos. Por ejemplo, cuando queremos sacarle el asterisco a una oración. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, accedemos a un método. Acordate que son métodos lo que está dentro de la clase. Esto se le llama método. Esto se le llama método. ¿Sí? Son los mensajes que yo le puedo mandar al objeto. Okay. Son los métodos. ¿Sí? Cuando estás dentro de la clase decís, estos son los métodos. Pero cuando estás desde fuera de la clase vos le llamás mensajes. Es es una manera de decirle, ¿no? Pero fíjate que, ¿qué mensaje le puedo mandar a la clase string? Bueno, le puedo decir que compare entre dos cadenas y recibe por parámetro las cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo S es igual, o me hace una comparación, ahí me dice que compara dos cadenas específicas y retorna un entero que indica, bueno, búscalo en internet qué es lo que indica, ¿no? Porque también en inglés ahí ya me perdí. Pero básicamente hace una comparación entre estas dos cadenas de texto que te indican qué parecido tienen o a partir de qué posición empiezan a ser diferentes o algo así, ¿no? Pero en fin, así hay muchos métodos que tienen determinadas clases que te sirven para decir, yo quiero sacarle los asteriscos. ¿Cómo hago? Bueno, utilizás un método de la clase tal, no lo haces vos a mano, sino que utilizás ya métodos que ya están implementados por el mismo lenguaje. ¿Sí? Okay. En fin. Para esto te metes en la documentación de Microsoft y pones clase string. Y ahí te va a decir, la clase string tiene tantos métodos que reciben determinados parámetros y hacen tales cosas. Sí.
Y con esto te ahorras el tener que recorrer una cadena de texto y validar por cada carácter dentro de la cadena si es asterisco o no, y si es asterisco borrarlo. No, esto ya te lo hace solo. Por ejemplo, el toString lo que hace es siempre, fíjate que el toString es una clase que está en es un método que está en la clase object. Básicamente te convierte a cadena de texto el contenido del objeto. ¿Sí? Si vos tenés un entero, un número, ¿cómo lo podés pasar a cadena de texto? El número punto toString. ¿Sí? En fin. Bueno, dejamos hasta acá, porque ya es una banda lo que vimos. Vamos a hacer casi 2 horas. Así que bueno. Espero que hayas entendido algo, al menos. Esto con Sí. lo asimilás mucho más. Exacto. Así que yo me tengo que poner a hacer ahora los ejercicios. Y bueno, si tenés alguna duda, vas a tener que ver los videos que voy a empezar a subir ahora. ¿Sí? Dale. Bueno, Jesús, te voy a estar pasando los ejercicios, no sé en cuánto tiempo, porque los tengo que pensar. No te preocupes. Sí, no, sí, me voy a preocupar porque los tengo que hacer. Y mañana vamos a ver de nuevo esto. Seguramente te vas a juntar con Cristian también. Y mañana también te vas a juntar conmigo. ¿Sí? Así que bueno, estamos en contacto, Jesús. Dale, nos vemos mañana. Gracias. Chao, che.